Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por traernos aquí. Yo la verdad es que me encuentro muy cómodo en un ambiente como el nuestro. Eh, Nuestra gente, solemos decir, del Licea, ¿no? El Licea es un think tank, es un grupo de gente ligada al pensamiento anarquista en términos de Taibó, ¿no? Para diferenciarlo un poco de lo que son los impulsos o movimientos libertarios más esenciales. Nosotros estamos ligados al pensamiento anarquista y bueno, lo que hacemos es hacer investigaciones, análisis, en fin, ese tipo de cosas en línea un poco a lo que son, digamos, vías de transformación, vías transformativas, ¿no? de la sociedad, ¿no? contemporánea. Bueno, yo soy Damián Herrera, soy sociólogo, soy doctor, ahora mismo estoy trabajando en la Secretaría de Estado de Migraciones, por lo tanto mi función tiene que ver mucho, está muy concentrada en el tema de las migraciones, que tiene una relación con lo que vamos a exponer ahora. Por otro lado también compatibilizo esto como profesor en la UNED, ¿no? El Licea, debido un poco a las situaciones críticas que estamos viviendo, consideramos que era importante, crucial, empezar un programa de sensibilización y de acción, ¿no? A niveles académicos, insertar en lo que son los programas educativos, tanto en sedes de secundaria como universitarias, introducir cursos, ¿no? de formación ante lo que se nos viene encima, ¿no? Y encontrar, digamos, líneas o vías de alternativas al modelo de producción actual, capitalista, ¿no? Producción y de consumo. Entonces, hemos lanzado la primera edición del curso de planificación democrática, ¿no? Modelos alternativos al postcapitalismo. La primera edición la hemos dado en la UNED, un éxito bastante considerable de matriculaciones. Era raro tantas matriculaciones en un curso de estas características, un curso de programación de extensión universitaria, y realmente ha salido bastante bien. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Esperamos hacerlo para las siguientes ediciones. Aquí mismo invito, si hay profesores, si hay estudiantado, en cualquiera de las ramas de las ciencias sociales, que considere la posibilidad de llevar a cabo un programa de este tipo, pues que se ponga en contacto con ICEA, pues que le pasamos el programa y para que lo pueda implementar en su sede, en su institución, en su universidad, ¿no? Vale, dos situaciones críticas de dimensiones planetarias nos llevaron a Licea a modificar o a alterar un poco el programa de atención que veníamos llevando, siempre en el marco tradicional, ¿no? De superación de la división social del trabajo en las sociedades capitalistas, ¿no? Estábamos centrados en esta lucha clásica, ¿no? Contra las desigualdades sociales, la emancipación social, etcétera, etcétera. Dadas estas realidades críticas, nos vimos impulsados a incorporar otro nuevo elemento, que es el asunto de la brecha metabólica, ¿no? Como sabéis, por metabolismo social entendemos el estado de las relaciones de la especie humana con el resto de la naturaleza. Cuando se habla de brecha metabólica, estamos hablando de esa ruptura, desgajamiento de estas relaciones entre la especie humana y el resto de la naturaleza. Bien, dentro de lo que son estos fundamentos críticos, hay dos elementos, ¿no? Uno es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y otro, y su implicación en la desestabilización del estado climático, del régimen climático, y otro, lo que llamamos la confrontación con los recursos escasos, ¿no? En esta sesión vamos a tratar cuatro modelos de alternativas económicas al modelo capitalista,
Eso vamos a tratarlo en la segunda parte. En la primera parte vamos a contextualizarlo un poco, vamos a hablar un poco de estos dos elementos, la brecha metabólica. Creo que vais a, posteriormente, gente de acción, con Gestar Acción va a tratarlo seguramente con un poco más de profundidad, así que vamos a pasar un poco rapidillos por el tema, por el asunto. La segunda parte, como digo, vamos a exponer los modelos, ¿no? En la tercera parte, si dado el caso que tuviéramos tiempo y tal, pues podríamos abrir un coloquio en cuanto a las vías transicionales, ¿no? Posibles, ¿no? Planteando unos puntos de inicio, ¿no? Para el coloquio. Pero bueno, vamos a avanzar. Para la primera parte, en el curso de extensión universitaria que comentaba antes, utilizamos el trabajo del grupo de investigación, del grupo 1 de la ONU, el grupo de investigación sobre el cambio climático. Son 169 científicos, hacen una recopilación de todo lo que se ha publicado en materia de biología, clima, ecología, etcétera, etcétera, hacer una revisión de todo ese volumen de datos y de información y a partir de ahí sacar modelos, sacar un poco lo que, digamos, escenarios donde nos podemos situar. En primer lugar, lo que ellos destacan es que efectivamente hay una relación directa entre la actividad humana a partir de la época preindustrial, de 1850, hasta nuestros días, donde se ve que hay un repunte, como ves en la franjilla esta negra, entre 1850 y 2020, hay un incremento que absorbe todo lo que es la producción de estos gases, ¿no? Y obviamente achacable a todo lo que es el proceso de la revolución industrial. Los escenarios que plantea este grupo de investigación son 5, ¿no? Y van en función un poco digamos, de la cantidad de gases de efecto invernadero que se van emitiendo a la atmósfera, ¿no? Consecuencias de... Entonces, estos escenarios, el equipo nos plantea cómo en el primero de los escenarios, que serían emisiones bajas o muy bajas, vemos que en el medio plazo, estamos hablando de 2060, dentro de unos años, la temperatura que se podría llegar a alcanzar, en la mejor de las estimaciones, es un poco superior a la actual, 1,5 grados por encima del ya existente, natural, vamos a decirlo así, de la temperatura de la Tierra. En el largo plazo se podría reducir ese efecto, ese impacto, ¿no? Sobre la temperatura, reducir unas décimas. Sin embargo, cuando nos vamos al extremo, al escenario 8.5, vemos que en el peor de los escenarios, que es el peor de los escenarios, a largo plazo, estamos hablando de dentro de unos años, podríamos llegar a superar los 4 grados de temperatura de más. Es decir, para que nos hagamos una idea, nosotros estamos hoy, 2020, que es el cálculo del grupo de grupo de investigación, el grupo de trabajo, 2021, se sitúa en el peor de los escenarios, en el 8.5, ¿no? Y cómo evolucionarían estos diferentes grados de estas constantes, ¿no? De emisión, ¿no? Vemos que en el mejor de los casos, si cortáramos ahora el grifo, ¿no? Podríamos empezar a reducir o a recaptar lo que es el CO2 a partir del 2050. Tal. Esto, para que ocurra esto, tiene que haber una reversión absoluta, ¿no? De lo que es obviamente improbable, ¿no? Nosotros nos situamos en el escenario peor de los escenarios, que si siguiera la constante, pues llegaríamos a este escenario que comentábamos de superior a 4 grados, y las consecuencias que nos dice el grupo de trabajo son estas, ¿no? Que con 4 grados pues sería más caluroso, tendría un incremento de 5 grados. Los que vivís en Cataluña, los de Santander todavía vemos un poco de esperanzas, pero aquí yo no me lo puedo ni imaginar.
¿no? En el caso de la sequía, pues imaginaros, ¿no? Es decir, son, digamos que son estadios o digamos situaciones que podríamos decir inhumanas, ¿no? En el sentido de que no sería muy difícil la vida, ¿no? Entonces, bien, acelerando un poco el trabajo, Turiel pone en su último libro, habla un poco de catástrofes que se vienen produciendo y que vienen siendo afectadas, ¿no? Vienen siendo consecuencia de estos cambios, ¿no? De estos desequilibrios climáticos. Yo he elegido el de la tormenta Daniel, que se produjo en Grecia en 2023. Fueron 1000 litros por metro cuadrado en 48 horas. Eso es pepinazo brutal, ¿eh? 1000 litros. 1000 litros por metro cuadrado. Nada. Superado todo. Y que originó muertes, pero el caso lo pongo de relevancia. ¿Por qué? Pues porque se destruyeron el 25% de las tierras cultivables. Estamos hablando de Grecia, ¿vale? Que si pasa en España, La Lana, etcétera, vemos la catástrofe, vemos las dimensiones de la catástrofe. Pero esto cuando ocurre en lugares, África, en otros lugares que tienen una menor resiliencia, etcétera, etcétera, que tienen un arraigo, una economía autosuficiente basada en la tierra, etcétera, etcétera, esto es origen o causa de un éxodo brutal, ¿no? Que ya está experimentando la sociedad humana. Yo que trabajo en migraciones, el tipo de migración de tipo climático está creciendo mucho, ¿no? Es gente que no puede seguir viviendo de lo que estaba viviendo y tiene que largarse, tiene que irse, ¿no? Bien, esto a partir de aquí podemos bueno, el otro de los puntos son los condicionamientos energéticos restringentes al capitalismo. Sabemos que hay una limitación de la explotación de energía fósil. Sabemos que no hay una alternativa que pueda sustituir a esa energía fósil. Sabemos que eso puede llegar a colapsar el sistema capitalista. Sabemos que eso no va a pasar. Sabemos que el capitalismo es una fiesta, es una gran fiesta, pero que va a haber reducido su número de asistentes, ¿no? Eso es un poco lo que podemos esperar de lo que va a acontecer. Entonces, dentro de este otro elemento, hablábamos de las limitaciones de la energía, hablábamos de la guerra por los recursos escasos energéticos, que quieren venir un poco a solventar las carencias de la ausencia de esta otra fuente de energía fósil, que son las tierras raras, ¿no? Bueno, posiblemente todo lo que estamos viviendo podáis establecer una relación directa, ¿no? No vamos a entretenernos porque esto sabéis un montón, tanto como yo, y no hace falta que nos detengamos. Entonces, para simplificar, para volver al principio, pues lo que decíamos, desde el ICEA trabajamos con los elementos tradicionales de la desigualdad social, estructural, intereses de clase, relaciones de clase, y los valores morales, ¿no? Que son los que realmente nos han venido retrasando tanto, ¿no? A la clase trabajadora, a la clase obrera, ¿no? Para alcanzar hitos más progresistas, ¿no? El tema de los valores morales, que podemos entrar en ellos en la tercera parte. Entonces introducimos este otro elemento, el de la supervivencia. Ya no es una lucha de clases, ya no es solo una lucha de clases, ya no es solo una lucha por los valores morales, ya también es una lucha por la supervivencia. Bien, obviamente, tras este mare magnum de cosas, ¿no? Los procesos de racionalización se están produciendo ya, ¿no? La planificación, un concepto que podemos decir que es el proceso mediante el cual un grupo humano diseña estrategias y establece objetivos para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios con el fin de lograr un desarrollo sostenible y eficiente. Bueno, la planificación ha existido siempre. Ha existido en la Unión Soviética, en los modelos socialistas, ha existido en el sistema capitalista, existe en el sistema capitalista, en los modelos liberales, existe en las empresas, en las grandes empresas, etcétera, etcétera. La planificación es un concepto
neutro, ¿no? Como la violencia, ¿no? O el miedo, algo neutro, ¿no? Bueno, aquí el compañero Indica Dambor pues, nos compartió en el curso esta gráfica. Se ve un poco el grado de planificación según el régimen o sistema. Vemos desde los más ligados al mercado, ¿no? A los más estatistas, ¿no? Bueno, vale, entonces, ahora mismo venimos de un marco liberal, venimos del estado de bienestar y la tendencia ahora mismo es una degeneración de ese estado de bienestar, ese marco liberal, idealista y tal, y nos vamos yendo de la mano de los neofascismos que vienen un poco a alimentarse de esa reacción social que se produce cuando hay millones de personas que lo pierden todo, que tienen que irse, ¿no? Y que tienen que ir a otros países, ¿no? Tienen que ir a otros lugares a sobrevivir, ¿no? Y todas estas voces, todo este control mediático, ¿no? Que produce ese miedo, esa reacción social, ¿no? Contra la migración, contra etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a ver envueltos, nos estamos viendo envueltos ya en un proceso de cambio, ¿no? Hacia maneras más radicales, liberales, ¿no? De organizar la sociedad, ¿no? Es decir, más liberales, digo, neoliberales o a estos neofascismos. Características, bueno, pues pasamos de la democracia representativa, mandamos el estado de bienestar a tomar por culo y dejamos a las oligarquías económicas tradicionales pues hacerse cargo o tener más poder político en el caso. Pasamos de una economía distributiva a una economía excluyente, es decir, reducimos el número de participantes en la fiesta, ¿no? De invitados a la fiesta. Seguimos con la división social de trabajo, incrementamos las estructuras de dominación y explotación, especialmente la nueva clase obrera que viene de países que se han visto digamos, castigados por estos efectos de cambio climático. Incremento de la brecha metabólica, pasamos de tecnología verde, todo muy bonito, a ecofascismos y negacionismos, ¿vale? Perdona, cuando dices brecha metabólica, ¿a qué se refiere? Vale, lo explico otra vez. Sí, no te preocupes. Sí, es un concepto. El tema del metabolismo social es un concepto que se utiliza para hablar un poco de lo que es el estado de las relaciones entre la especie humana y el resto de la naturaleza. Es un concepto que se utiliza en ciencias sociales, es normal. Otro concepto que viene un poco a apoyarse en este primero es la brecha metabólica, que lo que hace es hablar o andar o hacer referencia al distanciamiento, ¿no? A esa burbuja que hablaba Levi Strauss en sus antropológicas, esa burbuja del ser humano respecto al conjunto de la naturaleza, al resto de la naturaleza, ¿no? Ese aislamiento, esa brecha, ¿no? Bueno, generalmente se utiliza para hablar un poco de todo lo que es el cambio climático, todo lo que son los daños del modelo de producción y consumo al medio ambiente. Entonces, bueno, la otra alternativa, el marco ecosocialista. Pero bueno, estamos en la de siempre, ¿vale? Esto hablamos en la tercera parte, si tenemos tiempo, pero que, bueno, es la alternativa, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de esto en un siguiente. Damián, sí. ¿Tú integras en el marco ecosocialista todos estos? El marco ecosocialista, sí, introduzco. La clasificación que tú haces, sí. que ayer estuvimos hablando de clasificaciones, es solo para tener control de sí. Mira, te explico. Pasamos de un marco capitalista a un marco socialista. Es decir, eliminamos de la ecuación el mercado capitalista. Tuvimos Sorse y yo una conversación el otro día en torno al tema del mercado, si mercado capitalista, si mercado socialista, etcétera, etcétera. Hablamos de democracia participativa, ¿no? De modelo que sea participativo. Hablamos de racionalidad económica redistributiva, digamos, los que no estáis un poco en materia de conceptos, cuando hablamos de redistributiva lo hacemos para diferenciar de la distributiva en el sentido de que la redistributiva de alguna manera se reparte, por decirlo de alguna manera,
en partes iguales, ¿no? Digamos que es la fórmula, el concepto que se utiliza para hablar o para contradecir cualquier modelo de política de racionalidad económica que no contemple a todos los sujetos, ¿no? No, me refiero también porque ayer, si yo lo entendí bien, lo que Alfredo nos comentaba es que el marco ecosocialista es un marco estatista, que no libertario ni autogestionario. Porque yo como he entendido que como tú lo organizas para entender si es que hay diferentes visiones, entenderlo, para entender un poco cómo esa taxonomía o qué debates hay en cuanto a la clasificación. Que seguramente no es el debate más importante a tener, pero sí que comprender bien los conceptos para entendernos, ¿no?, de qué estamos hablando, pues también es importante. Vale. Para esto solo significar si es que hay un debate también en cómo organizar esta taxonomía, esta clasificación, porque ayer yo creo que nos entendimos que era una estructura distinta, ¿no?, diferenciada entre el ecosocialismo, marco estatista, o el tema ecosocial, autogestionario. Es como ayer yo entendí que se nos planteó. Vale. Cuando hablamos de marco, sí, hablamos de un abanico, ¿no?, pero que tienen centros en común, ¿no? Tienen lugares comunes, ¿no?, denominadas comunes, ¿no? Entonces hablamos de socialismo para entender una economía social, una economía democrática, una economía, etcétera. Ahí lo vamos a ver ahora. Hay muchas propuestas. Dentro de lo que es el marco liberal sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, todo el pensamiento anarquista que defiende Chomsky, por ejemplo, nace de un espíritu original liberal, ¿no?, que nace con la Revolución Francesa, que nace con, etcétera, ¿no?, que luego va degenerando, ¿no?, a lo que va degenerando, ¿no? Pero en principio era la lucha del individuo contra la divinidad, ¿no?, contra el rey, contra el que venía marcado por la divina providencia, ¿no? Entonces quería rescatar la figura del individuo, etcétera, etcétera. Entonces surge el pensamiento liberal, aparece el pensamiento político liberal, y dentro del movimiento político liberal hay una dispersión, ¿no? Dentro de ese pensamiento se enmarcan también las líneas de pensamiento anarquista, ¿no? Es decir, esto es así. Entonces, los marcos, cuando hablamos de marcos, es una especie de síntesis, ¿no? Sí, bueno, vamos, aspectos comunes, vamos a enmarcarlo ahí, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la degeneración del marco liberal, por ejemplo, ahora nos encontramos una vuelta, ya ha pasado en el pasado, vuelve a pasar una tendencia hacia los neofascismos, ¿no? Llamamos neofascismo, pero los fascismos. En el marco ecosocialismo igual, ahí te encuentras, vamos a ver ahora, te encuentras una diversidad, ¿no?, de elementos, ¿no?, diferenciadores, ¿no?, pero también te encuentras elementos comunes, ¿no? La división social del trabajo es un elemento común. La superación de la división social del trabajo es un elemento común desde las economías centralizadas a las economías autogestionarias. Erradicación de las clases sociales, para entendernos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos marco, hablamos de algo que, bueno, ahí entra de todo, ¿vale? Pero con algunos rasgos comunes. Entonces, dentro de este marco socialista o ecosocialista, también encontramos modelos, ¿no?, que plantean estructuras autogestionarias, modelos económicos, de funcionamiento económico, autogestionarios, pero ojo, los que plantean la planificación centralizada también plantean los modelos autogestionarios, no solamente los anarcosindicalistas lo plantean, O sea, no es así. Entonces, vamos a verlo ahora, vamos a ver, cuando veamos los modelos, vamos a ver. Entonces, para hacernos una idea, ¿no?, las alternativas que tenemos entran dentro de lo que es el marco socialista, ecosocialista, etcétera, ¿vale?, que tiene como punto de elementos comunes la superación de la división social del trabajo, es decir, la erradicación de las clases sociales y un modo de producir autogestionario, ¿no?, democrático, ¿no? Bien, para, digamos, dimensionar un poco la urgencia y la necesidad, yo me gusta remitirme a un trabajo que hizo Miguel Gómez,
en la CNT, publicó en Sindicatúa, lo estuve leyendo el otro día, la verdad que está muy bien, y habla un poco de las vicisitudes en las que se encontraron los compañeros en el 36, ¿no?, para determinar qué modelo económico poder implementar, ¿no?, en la situación en la que estaban viviendo, ¿no? Entonces pasaron de un modelo, digamos, ideal, ¿no?, que se gestionaba dentro del plano teórico entre los compañeros de la CNT entonces, y la realidad les impuso la necesidad, ¿no?, de ser un poco más pragmáticos, un poco más realistas y construir modelos, pues eso, más sujetos a la realidad, más realistas, ¿no? Y entonces la CNT misma pues implantó pues un modelo, su planificación, ¿no?, de organización económica. Es verdad que tenía el golpe de Estado, los militares que se levantaron, tenía a todo lo que es digamos, los grupos de filiación dentro del marco republicano, estaba RC, estaba, bueno, la Generalitat, etcétera, etcétera, también queriendo influir, ¿no? Pero entonces la CNT era potente, era fuerte, ¿no? Y pudo, digamos, tener posibilidades de dirección, ¿no? Entonces, simplemente para dimensionar un poco la necesidad que tenemos de ser realistas, o sea, de no dejarnos llevar por la idealización, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tenemos que, todo lo que se haga, hay que ensayarlo, hay que probarlo, hay que materializarlo. Bien, vamos a trabajar los modelos de coordinación negociada. Vamos a ver, esta es otra, hablaba yo con los compañeros de licea, ¿qué hace un sociólogo explicando economía? Pues no lo sé. Me tocó con el programa del curso, porque yo fui el que coordiné el programa, los contenidos y todo eso, y pues mira que hay economistas en el liceo, ¿sabes? Pues me tocó a mí. Es cierto que lo pasé peor cuando tuve que dar explicaciones sobre el trabajo del grupo 1 de investigación de la ONU. Vamos a ver 4 modelos. Bien, estos modelos que vamos a ver ahora por encima, todo esto nace de bueno, hay una revista que se llama Science and Society, que es una revista de estudios marxistas, que allá por los años, la década de los 80, pues, bueno, caía el muro, etcétera, etcétera, la escuela austriaca peleando, diciendo que lo del cálculo socialista es un chiste. Esto no hay posibilidad, la única manera de funcionar es el mercado, el capitalismo y tal y cual. Entonces, estudiosos, economistas y tal, David Leiman impulsó un monográfico en torno a lo que sería modelos de economía participativa alternativa al modelo capitalista. Vale. Nace todo eso de ahí, ¿vale? Vamos a ver la aportación de Pat Devine, que se hace desde los 80 hasta hoy, ¿no? El otro día estuve leyendo el último artículo que han publicado en 2022 en el grupo de Davin. Es verdad que desde este siglo, por lo que he estado leyendo y tal, se ha incorporado también todo este tema de introducir, de agregar el componente de coste medioambiental, ¿no?, en los cálculos, en las modelaciones y tal, Es decir, y bueno, luego tenemos también el de David Leiman. Vamos a verlo poco, el de David Leiman, porque es un poco lo de Pat Devine, un poco más democrático. Vamos a ver de la planificación computarizada de Kostol y Cottrell, y vamos a ver finalmente la de Hanner y Albert, la planificación económica democrática, que de alguna manera está un poco más en consonancia con lo que es pensamiento ligado al sindicalismo, ligado al pensamiento anarquista, etcétera, de la economía y de las relaciones sociales. Empezamos por el modelo de coordinador de Pat Devine. Bueno, hay que agradecer a los compañeros de CIRCON, INDEP, en fin, toda la documentación que vienen trabajando, ¿vale? Porque sin ellos esto
O sea, esta síntesis que hacemos es imposible, ¿eh? Porque ya te digo que se ha publicado mucho, se ha trabajado mucho, y se llevan pues ya 35 o 40 años trabajando en estos modelos, y obviamente pues la información es tremenda. Zipcon y otros compañeros del convenio de Interpital pues han hecho una revisión bastante completa. Vale, hay que partir de la base que los teóricos marxistas ven el capitalismo como una fase, ¿no? No lo ven como algo final, ¿no? Lo ven como una fase del proceso histórico de socialización de los medios de producción y tal y cual, ¿no? Es decir, hay una evolución del conocimiento del trabajador que poco a poco va adquiriendo posiciones de poder, ¿no? Hasta, digamos, alcanzar esa sociedad ideal, ¿no? Es un poco la estructura mental del analista o del científico marxista. O sea, entre los que yo me encuentro. Quiero decir, la expresión ha sido un poco rara porque parece que lo he desplazado como algo. Es muy importante tener esta consideración. O sea, Damián, se basa en una idea de progreso. Sí. Entonces, ¿no? Sí, efectivamente. Lineal y Exactamente. el capitalismo es parte Exactamente, el capitalismo es parte de ese proceso en el que, insisto, los trabajadores van adquiriendo conocimiento y van adquiriendo poder, ¿no? Una de las críticas que oís, por ejemplo, de este poder que ha obtenido China en las últimas décadas, pues una de las cuestiones que se plantea es esa, es que China ha sido el productor de medio mundo, o sea, ha sido el productor, claro, ha llegado un momento en que los chinos han sabido cómo trabajar y dicen, pues te va ¿no? Lo vamos a hacer nosotros, ¿para qué vamos? ¿No? Entonces, vamos a comerciar nosotros. Es un poco lo que se les echa en cara desde la Unión Europea a los chinos, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Bien, entonces se plantea tanto el capitalismo como el estatismo, que antes comentabas hace un momento, lo plantean como fases de maduración, ¿no? Esto es así. Bien, a mí lo que primero me llamó la atención es que desde la sociología del trabajo, una de las cosas que hasta el momento veníamos criticando acerca de todos estos cambios que dentro del movimiento capitalista se estaban produciendo en materia de relaciones laborales y tal, pues el señor Devin lo ve como un ejemplo de esa maduración. Estamos hablando del incremento de la internacionalización de la planificación de la producción dentro de las grandes corporaciones. Estamos hablando de la especialización flexible, que se ha hablado un montón en la sociología del trabajo, ¿no? Acerca de la especialización flexible, y bueno, todo siempre desde una perspectiva negativa, crítica. La especialización flexible, si no, es que uno tiene que valer para todo, es que uno tiene que estar... Bueno, pues Devin, por ejemplo, lo analiza como digamos un elemento a incorporar para ejemplificar esa fase de maduración, ¿no? Yo creo que analizando con frialdad también es cierto que se puede hacer una derivación de un juego de ese tipo, ¿no? Es decir, los trabajadores cada vez adquieren más conocimientos, más formación, ¿no? Tienen una mayor experiencia, ¿no? En lo que es las dinámicas internas de grandes corporaciones, de grandes cuerpos económicos, ¿no? Y por lo tanto ese conocimiento puede traducirse posteriormente en empoderamiento político, social, etcétera, etcétera, ¿vale? Este juego de... Hay que considerarlo, ¿vale? No lo anuléis porque si llegamos a la tercera parte vamos a poder hablar de esto y yo creo que es muy interesante. Y una de las cosas que plantea pues es el tema de la racionalidad de la era del capitalismo, ¿no? Dice Devin que ahora mismo el conocimiento adquirido por los trabajadores ha llegado a un punto en el que sí se puede llevar a cabo un proceso de superación de la división social del trabajo y el empoderamiento de los trabajadores respecto a la economía. Dice, ahora bien, tenemos el problema, ¿no? De que los capitalistas no quieren soltar prendas, ¿no? Y los capitalistas tienen mucho poder. Son muy pocos, pero tienen muchísimo poder, ¿no?
Y este es el gran problema. Pero a mí me interesa mucho el asunto de la toma de decisiones, que dice el atomistas, ¿no? Y que tienen que ver con la irracionalidad y el impacto sobre el medio ambiente. El sistema capitalista hace valoraciones ex post, después de la inversión, de la producción, etcétera, etcétera. O sea, si hay excedentes, si hay todo eso, va al mar. ¿Vale? Todo eso, todo lo que es excedentes, basura, todo eso, ¿no? Como la mafia italiana, lo meten en un container y al océano, ¿no? Esa irracionalidad yo creo que es un punto clave, ¿no? A la hora de abordar la necesidad de implementar estas lógicas. Él habla de que hay que anular los mecanismos de mercado, ¿no? Y hacer estudios ex ante, ¿no? Vamos a invertir, vamos a producir lo que necesitemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, pues este es el esquema de... Este es el esquema, te hago caso, Sergio, también lo ves bien, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Lo ves bien en la pantalla? ¿Se ve bien? Vale, lo distinguís bien, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí lo primero que vamos a hacer va a ser hablar un poco sobre cómo los cuadros, ¿no? Van a representar instituciones, ¿vale? De organización. Por un lado tenemos la Cámara de Intereses, que es el órgano consultivo. Ahí se juntan grupos de intereses ligados al consumo, ligados al tema profesional, al trabajo, etcétera, etcétera. Vale. Esta Cámara de Intereses lo que hace es trasladar informes, planes generales a la Asamblea de Representantes. La Asamblea de Representantes, en la óptica, en el modelo de Levin, viene a ser semejante, digamos que la estructura del poder político viene a ser semejante al modelo liberal tradicional, ¿vale? Hay, digamos, partidos políticos, hay asociaciones, hay etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es el modelo, lo único que cambia, y es sustancial, es que el mercado desaparece. El mercado, como lo conocemos, el mercado capitalista, desaparece de la ecuación, ¿vale? Entonces, tenemos una comisión de planificación, que es un poco la que recibe la información, la que planifica técnicamente, ¿no? Traslada a la Cámara de Intereses. La Cámara de Intereses hace una especie de evaluación sui generis, teniendo en cuenta que en la Cámara de Intereses se van a reunir gente interesada, grupos interesados, ¿no? Desde ecologistas, etcétera, ¿no? Y una vez se han acordado una serie de planes, esto se pasa a la Asamblea de Representantes, ojo, conformada, ¿no? Por partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, en el modelo de Levin, estos planes se trasladan, una vez se han decidido, se trasladan a los órganos de coordinación negociada que devuelven esta información a las unidades de producción. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que sí, las unidades de producción están autogestionadas. Los trabajadores, digamos, controlan las unidades de producción, que vienen a ser, por aproximación, vienen a ser empresas, ¿vale? Entendemos por unidades de producción empresas, ¿vale? Entonces, esas empresas reciben de la comisión de planificación, ¿no? Esa información, ese plan, ¿no? Ustedes tienen tantos recursos, tienen que producir esto. Usted como lo hagan ya es cosa suya, ¿no? Entonces, la autogestión está ahí. Empieza ahí y acaba ahí, ¿no? Nosotros recibimos, como empresa, recibimos un plan, ¿no? De trabajo que nos afecta a nuestro sector, ¿no? Nosotros tenemos tantos recursos para producir estos objetivos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo lo hagamos? Tenemos que producir tantos pantalones. Vale, ¿los hacemos triangulares o circulares? ¿No? ¿Planos, cortos, largos? Es una decisión ahí se reduce el proceso de autogestión de las unidades de producción en el modelo de Levin. Hay que tener en cuenta
que estamos hablando de un modelo que yo creo que bebe del modelo liberal, de la idea de la política representativa, ¿no? Digamos que llevado a un extremo en el que la ciudadanía, primero, hay una proceso de distribución, por lo tanto hay un proceso de igualdad, o sea, de no desigualdad, tal como la conocemos, las relaciones, se ha superado la división social del trabajo, es decir, no hay clases sociales, y estamos en un contexto diferente. Es decir, el que yo diga que es una mímesis del modelo de representación del marco liberal, no quiere decir que lo sea, quiere decir que es una mímesis. Yo creo que el ejercicio está bien. ¿Por qué? Porque en el tercer punto vamos a ver cómo los marcos de interpretación, ¿no? los esquemas mentales, hay que tener en cuenta que nosotros somos educados en el capitalismo, es decir, estamos socializados en el capitalismo. A nosotros nos hablas de unidades de producción y es como si nos hablaras en chino, ¿no? No, háblanos de empresas, ¿no? Háblanos de, pues un poco lo que hace Debin, ¿no? Es decir, trata de hacer una, digamos, mímesis, una homologación, ¿no? Con lo que conocemos, pero eliminando el mercado y superando la división social del trabajo. Básicamente es eso. Pasamos al siguiente modelo. Bueno, el modelo de Leichmann no lo vamos a tratar mucho porque es muy similar al anterior, ¿no? Lo que pasa que los feedback, ¿no? La información es más directa, no hay tantas instituciones intermediarias, ¿no? Y es más iterativa, ¿no? Exceptuando esto, nada más que aportar, nada más que decir, aporta bastante diciendo esto, pero no se diferencia demasiado del modelo de Debin. Sí es verdad que Leichmann introduce ahí un elemento que es la función de la moral colectiva, que a mí me parece muy importante, que suena así muy rimbombante, pero no es nada rimbombante. Tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, las representaciones sociales, los marcos de interpretación, las lógicas en las que nosotros estamos socializados, ¿no? Y especialmente cuando él habla de moral, no habla de bien o mal, y bien y mal, sino habla de, digamos, de deseabilidad, de disponibilidad, ¿no? de entrega, de implicación, ¿no? Habla de eso, habla de estamos acostumbrados en el capitalismo a oír hablar del gorrón, ¿no? Del que se sube, ¿no? Al tren y vive del trabajo de los demás, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues la función moral colectiva tiene que ver con el deseo de participar, de implicarse, de trabajar, de alcanzar objetivos, ¿vale? Entonces, los economistas son así, necesitan diagramas, necesitan cálculos estadísticos, hasta para sacar lo que es una función colectiva moral, ¿no? Una moral colectiva. Bien, está muy bien, pero a los sociólogos nos da pie o nos facilita elementos que introducir en un análisis un poco más abierto. Me toca la boca. Vamos a pasar ahora mismo al modelo de Goström y Koestler. Bueno, ese es el modelo de planificación central, ¿no? Es decir, vale, se cayó el muro, la Unión Soviética no tal, la escuela austriaca dijo que lo veis, cabrones, no tenéis ni puta idea, el capitalismo es lo único que vale, el cálculo socialista no vale ni para nada, para disgustos, ¿no? Bueno, pues entonces sale Kosol y Koestler dentro del marco este que hablábamos antes del monográfico sobre alternativas al capitalismo y nos saca un modelo basado en la planificación centralizada soviética, basado ahí, socialista, ¿no? Pero introduciendo valores, herramientas paramétricas, herramientas informáticas, ¿no? Diciendo un poco, bueno, es que entonces no había
tecnología informática, claro, ahora sí la hay, ¿no? Y ahora ya lo de la escuela austriaca ya tendrían, ¿no? Ya le dábamos pa'l pelo. Bueno, entonces sacan un modelo basado en tecnología informática, algoritmos y tal, que básicamente, yo hablo el otro día con Sose, a mí me parece que es como el más vertical, ¿no? Sose dice que bueno, que no, porque hay elementos, ¿no?, que introducen ahí que bueno, que le hace como más democrático y tal y cual. A mí no me lo parece, habría que estudiarlo un poquitín con más cuidado. Pero lo cierto es que hay una... para decirlo claramente, hay una oficina central de planificación, que ahí es donde se calcula todo, se mete, digamos que, la sociedad, ¿no?, introduce lo que quiere calcularse, ¿no? Pues si quiere quitar, por ejemplo, vamos a producir sin petróleo, pues quitamos de la ecuación el petróleo. Vamos a producir sin tal, vamos a producir con. Entonces, introducimos todos estos elementos en los algoritmos, ¿no?, y a base de una serie de procesos de iteración, pues digamos que sacan una serie de planes. Esos planes se trasladan, bueno, y otros planes alternativos, se trasladan al conjunto de las órdenes de producción y tal. Y bueno, aquí igual solo se me puede echar una mano, porque después de la discusión del otro día se me hizo ahí la cabeza un poco lío, pero lo cierto es que a mí me parece que es muy vertical, hay una planificación central y tal. Vemos que los resultados son óptimos, ¿no?, porque ahora vamos a hablar de cómo se hicieron simulaciones, bueno, de ensayos y tal, y bueno, parece que son bastante óptimos en cuanto al funcionamiento de la tecnología, ¿no? Porque está el otro apartado, el apartado político, está el apartado de las relaciones sociales, está el apartado de cómo nos vamos a llevar, ¿no?, etcétera, etcétera. Y yo creo que pone bastante en cuestión, es verdad que, o sea, la toma de decisiones acerca de cómo queremos producir, qué queremos producir, cuánto podemos producir, puede ser muy democrática, ¿no? A la hora de calcular qué insumos, tenemos que meter, etcétera, etcétera, eso ya, según esta óptica, ya no sería tan democrático. Bueno, democrático según Sorse sí, porque nosotros decidimos lo que asignamos, pero luego el órgano central de planificación al final es el que, digamos, calcula y recalcula los planes, ¿no? Y venga, Sorse, estaba esperando que levantara la mano. La propuesta va más enfocada que una herramienta informática que ayuda a
pero a nivel económico, en la que puedes jugar todas las variables en el sentido de tenemos problemas con la fractura metabólica en esta bioregión y hay que limitarle el uso de esta energía porque está generando una problemática o es un recurso escaso, entonces hay que poner una variable con mayor peso, con menor peso, etc. Entonces, plantear escenarios que después son votados, referéndums, etc. O cuando queremos que sean, pero bueno, con un voto más directo. Por eso no lo veo tanto como un sistema centralista, porque lo equipara un poco al Consejo Económico Confederal, que era tener un órgano que tenga una visión global, ya que hay muchas decisiones que puedan afectar a muchas bioregiones. No es solo digamos, la confrontación que había en modelos económicos en el tren, que nos centra en la CNT, era la economía localista, más tendiente a una visión comunalista muy local, y la versión que estaba Abad de Santillán, que era más técnica, y el libro de mecanismo de la organización, ¿no? Ordenando de la economía, no me acuerdo ahora del título, pues que planteaba la línea de lo que después se va a aplicar en el plan económico del 38, que es ver la manera de una visión global, pero aterrizada con los datos que ofrecen cada unidad de producción, cada organismo de producción y consumo. Un poco el planteamiento de esta propuesta es que tú, con los datos de consumo, tienes una visión real y constante del consumo que hay o incluso sí. a nivel de ad hoc, ¿no? Sí. Entonces puedes tener una información con la cual puedes alimentar esa base de datos, ese programa de programación lineal que sí. te puede ir optimizando. Hay más producción aquí o hay más consumo aquí, pues hay que aumentar la producción. Ya. Sí, que da información, aparte de, como para el capitalismo, los precios o el consumo, o para ellos lo que son los bonos, estos salarios o bonos de trabajo. Sí. Vale. Yo creo que los trabajadores votarían la planificación que hacen a partir de los datos que obtienen. Yo creo que los trabajadores avalan o no avalan. ¿Entiendes? ¿No? Es dicotómico. Sí. Eso se dice que sí. Yo no lo tengo tan claro. Pero bueno, lo que sí hay que poner de relevancia es que digamos, la herramienta tecnológica, ¿no? Técnica, la informática, la herramienta de informática, es funcional, es útil, ¿vale? Y eso es lo que hay que poner en cuenta, poner en valor, ¿vale? Luego ya, como lo queramos, ¿no? De hecho, nace como respuesta a los austríacos que decía que el mercado calculaba mucho mejor las necesidades, claro, lo que hacía falta, el mercado era muy invisible y perfecta. Y esto sale como que hay como un límite matemático para esto. Y lo que viene a responder esta propuesta es que hay unas herramientas que hacen esto posible muy fácilmente. De hecho, la propuesta está hecha con un 24 del año 90 y no sé cuántos. O sea, para que vean. Sí, la diferencia. Claro, hay que considerar que todos los modelos que se desarrollan hoy en día, todos, cuentan con herramientas informáticas. Es decir, la informática es una herramienta, un poco siguiendo la línea de pensamiento de Levin, ¿no? Es una herramienta que facilita ese proceso de maduración, ¿no? A la hora de organizar sociedades tan complejas, porque hay que pensar que las sociedades cada vez son más complejas, ¿no? En el sentido de que somos más, la división del trabajo es más compleja, hay más desigualdad, etcétera, hay un montón. Entonces, no es comparable lo que son las transiciones de una sociedad tradicional a una sociedad moderna en los siglos XVIII y XIX a lo que son las transiciones de una sociedad capitalista a una sociedad postcapitalista en el siglo XXI. O sea, estamos hablando de cosas iguales, pero no de la misma dimensión, ¿vale? Entonces, la herramienta tecnológica, la herramienta informática es una herramienta que va a implementarse en todos los modelos. El modelo que vamos a ver ahora, que es el de Hanel,
es, digamos, el que se más aproxima un poco a nuestra lógica de pensamiento, ¿no? Dentro del pensamiento anarquista, del sindicalista y tal. El que se más se aproxima, ¿por qué? Bueno, pues habla de consejos de trabajadores, habla de consejos de consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una relación como más directa, ¿no? El comité de asistencia a la iteración es un comité meramente técnico, ¿vale? Meramente técnico, ¿no? Que vendría a ser un poco lo que decía nosotros hace un momento, ese grupo de técnicos que se ocupan de la operación algorítmica, de la operación de recabar los datos, de hacer los cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos los aspectos técnicos que pueda conllevar, ¿no? Y luego esto se traslada a los consejos de productores, consejos de consumidores federados, ahí hay feedbacks, hay momentos de interacción, de información, ¿no? Que se trasladan al comité de asistencia a la iteración. Este comité, cuando ya tienen los planes, los envía, etcétera, etcétera. Y digamos que el funcionamiento es más democrático en el sentido, dentro de lo que es el concepto de democracia en el pensamiento anarquista, ¿no? No en el pensamiento liberal. Entonces es más tal. Bueno, aquí obviamente, una de las cosas que si a vosotros os produce un poco de shock, ¿no? El que estemos tratando de representar el funcionamiento económico de una sociedad en una diapositiva, para un sociólogo no lo podéis ni imaginar. O sea, yo cuando empecé a estudiar esto para el curso de extensión universitaria pensé que era un soponcio. O sea, decía, madre mía. O sea, esto, ¿cómo cojo esto, no? O sea, las preguntas que me lanzaban, que me hacían hacerme, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología, pues son muy grandes, ¿no? Tienen que ver con el impacto en la estructura social, impacto en las representaciones sociales colectivas, impacto... Vamos, pero es verdad que analizando, estudiando, leyendo, viendo un poco todo el trabajo que se ha desarrollado, es verdad que aún estando dentro de lo que es el marco del pensamiento económico, el pensamiento sociológico también ha avanzado lo suyo y, bueno, puede perfectamente complementar estos modelos, ¿no? Volviendo un poco al tema de la simulación, vemos como el trabajo de Dartwich, que nos pasaba ayer un compañero del liceo, una simulación de esta herramienta informática, parece que tiene buenos resultados, óptimos resultados a la hora de calcular insumos, precios, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me interesa más el de la simulación de Hanner, porque es mucho más, desde el punto de vista de la mente científica, es mucho más sólida, ¿no? Mucho más sólida. Es decir, es un experimento, o sea, hace un ensayo con 30.000 consejos obreros, con 30.000 consejos de consumidores, con 100 bienes, o sea, de diferentes tipologías. Creo que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del ensayo científico, es muy válido, es muy sólido. O sea, tú lo llevas a un congreso y es sólido. O sea, lo puedes defender perfectamente, ¿no? Entonces, llegados a este punto, pues, si queréis podemos discutir. Simplemente quería comentar unas disquisiciones, unos debates que ha habido entre Eric Olin Wright, que es un eslabón de pensamiento marxista analítico, ¿no? Sociólogo, para mí es un referente, ¿no? Es una solidez científica a nivel mundial brutal, ¿no? Todo lo que son las clasificaciones de clase con los que los sociólogos, economistas, estados, etcétera, trabajan, que son las weberianas, las de Goldthorpe y tal, están siendo claramente igualadas, ¿no? Por el modelo de clasificación de clases de Eric Olin Wright.
básicamente hace una diferenciación sustancial entre una y otro modelo, mientras que el modelo que utilizan los estados, utilizan las grandes corporaciones y el pensamiento científico hoy en día dice que las relaciones de clase se basan en la dominación, ¿no? En la clasificación de clases de Ronald Wright se introduce no solamente la dominación, sino también la explotación, ¿no? La opresión, ¿no? De unas clases sobre otras. Entonces, yo creo que a mí me ha gustado mucho trabajar con su modelo de clasificación. Lo he utilizado en algunos casos, sobre todo, bueno, ahora mismo lo que son las fuentes secundarias nos limitan bastante, nos supone un esfuerzo mayor porque tenemos que hacer una serie de redactaciones, pero es muy interesante. Entonces, en el marco de si socialismo de mercado o no, en este debate, Hanel y Eric Olin Wright entran en debate, entran en discusión. Eric Olin Wright defiende el socialismo de mercado, dice que las transiciones rupturistas son transiciones que no han aportado nada, ¿no? a la lucha de la clase trabajadora, y que por tanto hay que, digamos que entra en el esquema, ¿no? de Bean, ¿no? Hay que ir, digamos, potenciando y acelerando los procesos de maduración de la clase trabajadora, ¿no? Para poder llegar a ese punto en el que haya una verdadera transición, ¿no? Hacia modelos alternativos al capitalismo, al mercado. Y Hanel, que entra en el debate, pues de alguna manera viene un poco a coincidir con él, ¿no? Lo digo aquí, Luego, finalmente, os hago un poco de croquis. Aquí situamos un poco los diferentes modelos en función de si son más centralizados, menos centralizados, si las decisiones políticas están más en manos del ser humano o en manos de la máquina. Y esto es un cuadro que hace David Lehman, con el que ni Sorsen ni yo estamos de acuerdo, y en eso estamos de acuerdo. Y bueno, sitúa un poco la posición de Albert Hanel en la más descentralizada de todas, que es la más democrática. Repito, el concepto de democracia aquí lo utilizamos en el marco del pensamiento anarquista, ¿no? La más democrática, es verdad que la pone en el punto de uso de herramienta informática, también digamos, en el plano del uso, pero también nos viene un poco a indicar que efectivamente, ¿no? La herramienta informática es, digamos, una herramienta que hay que considerar, que es muy importante a la hora de hablar de gestión, de organización económica, que hay que distinguirlo bien. Una cosa es la organización económica, que tiene una implicación directa con la organización social, ¿no? Pero la organización social es la base de todo, ¿no? La organización económica, digamos que es la herramienta que utilizamos como seres humanos para trabajar, para en fin, producir, etc., ¿no? Vale, yo aquí abro un pequeño coloquio y luego, si hay espacio, tiempo, ganas, pues hablamos un poco de las vías transicionales.